Y bien, audiencia, bueno, en un ratito nada más, ya en unos minutitos vamos a estar charlando con el senador Robert Silva del Partido Colorado, justamente con motivo de todo lo que está pasando con el Instituto de Colonización. Por supuesto que ayer hubo una conferencia de prensa a cargo de las autoridades para trasladar información a la prensa y a la opinión pública de por qué se había comprado el campo, cuál sería su finalidad, en fin, bueno, por allí algunos detalles, pero la verdad es que la prensa estaba queriendo preguntar acerca de la situación de quien hoy está al frente del Instituto de Colonización y que ha generado tanta polémica. Quizás una frase que bien lo resumen es esto de estar de los dos lados del mostrador. Y bueno, justamente por allí nosotros teníamos pautado en esta mañana una entrevista con el senador Robert Silva, quien ya nos está acompañando y que de alguna manera nos invita a nosotros a tomar este conocimiento de lo que, bueno, se entiende que debería ser algunas medidas para abordar este tema. Buen día, senador, un gusto saludarlo, un placer recibirlo en la 91.5. Un gusto estar conversando contigo y con la audiencia de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, senador, la verdad que tras la polémica que ha generado la figura de quien hoy está al frente del Instituto de Colonización y lo que se va conociendo con el transcurrir de las horas, parece ser que la situación es mucho más compleja, ¿no? Mucho más comprometedora para quienes hoy son sus autoridades. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted y que tiene su partido frente a lo que está pasando en el instituto? Bueno, extrema preocupación. Por un lado, lo que tiene que ver, que originó esta situación de poner foco en este instituto, es a partir del anuncio que en el entierro del presidente Mujica hizo el secretario de la Presidencia en forma eufórica y celebrando particularmente esa decisión de una entidad pública de invertir 33 millones de dólares en el campo de una suntuosa estancia para el desarrollo de actividades vinculadas a los trabajadores rurales. Con el devenir de las horas nos fuimos enterando del negocio, de qué se trataba, del cumplimiento de los requisitos que son de aplicación, a quién iba a beneficiar, si era pertinente, si no era pertinente, y ahí comenzaron a opinar gente que conoce del tema, involucrado al sector agropecuario, y por lo tanto la situación se fue complejizando porque hubo mucha polémica, lo cual existe hoy por hoy en relación a la pertinencia, es decir, está bien gastar 33 millones de dólares en comprar un campo para beneficiar a determinadas personas, ello es rentable, no es rentable, tienen que tener entre 250.000 y 300.000 dólares las personas que puedan dedicarse a eso. Entonces, ¿son realmente trabajadores rurales necesitados? ¿Quién tiene esa plata o no la tiene para poder beneficiarse con esta inversión que hacemos todos los uruguayos? Porque la plata de colonización, que también parece que no la tiene, pero eso será otro tema después, la ponemos todos nosotros cuando vamos al almacén y pagamos el IVA, o a la farmacia, a la ferretería, o nos descuentan de nuestros sueldos. Entonces, eso por un lado, pero conjuntamente con eso se conoció que el presidente de Colonización es incumplidor de sus obligaciones como colono, se conoció que no cumple con lo que tiene que cumplir o que no cumplió, y que a la vez es colono. A partir de ahí yo me puse a investigar el tema, a estudiarlo en mi calidad de abogado, y me di cuenta que, bueno, que hay una clara incompatibilidad, que el presidente de Colonización no puede ser juez y parte, no puede estar dirigiendo el Instituto de Colonización y ser beneficiario de la situación de colono y resolver respecto de asuntos que le afectan directamente a él por esa situación. Y me fui a la Constitución, y la Constitución de la República en el artículo 200 es clarísimo en el párrafo tercero que dice que no se puede ejercer alguna profesión o actividad en forma simultánea que directa o indirectamente se relacione con el instituto o con el organismo que se dirige o se preside, que es el caso de lo que pasa acá. O sea, entonces,
hay una clara incompatibilidad y una violación de la Constitución de la República, que ayer se confirmó por dichos de este señor, que yo voy a dejar de lado los agravios cuando me llamó de burro y todas esas cosas, y voy a decir, bueno, se confirmó, él dice que orgullosamente es colono, no está en cuestionamiento si hay orgullo o no de ser colono, bien por todos los colonos, fue una política generada por el vallismo en este país, o sea que si estaremos todos contestes en lo que se hizo a partir de la creación de este instituto, pero lo que está mal, y el presidente de colonización no puede presidir el instituto y a la vez ser beneficiario de decisiones que él mismo toma. Bueno, en este sentido, senador, ayer se brindó una conferencia de prensa donde se pretendió por parte de las autoridades de gobierno, justamente por quien está al frente del Instituto de Colonización, dar algún detalle sobre de qué se trataba esta compra y por qué se hacía, digamos, conocer un proyecto que algunos actores, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero algunos otros actores políticos han manifestado que no conocen ningún tipo de proyecto, no se sabía, más bien se duda de que realmente exista un proyecto. De hecho, ayer hubo un diputado del Partido Nacional, Juntar, que dijo o manifestó a través de redes sociales que le había acercado al presidente de la República, Yamandu Orsi, un proyecto para que, justamente como él es diputado por el departamento de Florida, que pudiera hacerse un polo industrial que esté vinculado con la educación. No sé si usted le da la misma sensación que esto es casi como que se va atrasando o no. ¿Usted cree que realmente hay un proyecto detrás de esta compra? ¿Qué sensación le da? Porque la gente tiene mucha duda de esto. No, pero a ver, hay que escuchar al subsecretario, al ministro suplente interino de Ganadería, que ayer o antes de ayer declaró que ellos están elaborando los informes técnicos para presentar que avalan la adquisición y la compra de este terreno. O sea, no tenían nada. Están elaborando un proyecto para la inversión recién ahora, luego de haber resuelto gastar 33 millones de dólares. Yo le pregunto a la gente, todo lo que podemos hacer con 33 millones de dólares, incluido el medio rural, que requiere mucha inversión y atención y generación de oportunidades para los que habitan y se queden ahí. Porque además se nos quiere vender el discurso de que esto beneficia a los pobres trabajadores rurales. Y yo les quiero decir, por gente que sabe, que me ha informado que para poder instalarse ahí en uno de esos predios que estarían generando a través de un fraccionamiento en este enorme campo y suntuosa estancia que compraron, debe de tener un capital mínimo entre 200 y 300 mil dólares. ¿Quién tiene hoy por hoy en el bolsillo 200, 300 mil dólares? ¿Son los pobres trabajadores rurales? Entonces, yo creo que todas esas cosas las tenemos que poner sobre la mesa, porque con 33 millones de dólares se puede atender la pobreza infantil, mejorar la educación, hacer muchísimas cosas, pero además, el gobierno que ya está insinuando que nos va a meter impuestos, como son especialistas en el Frente Amplio desde que asumieron. No dijo que se encontró con deudas y con gastos que no tenía previsto por determinadas circunstancias que fue detallando uno a una, entre otras el ferrocarril, que es herencia del gobierno del Frente Amplio anterior, que hizo un negocio en malas condiciones y el gobierno de coalición tuvo que enderezarlo, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, tenían muchas deudas y generan un gasto adicional de 33 millones de dólares que a su vez, según dicen, va a haber que ponerle como 10 millones de dólares arriba para poder empezar a hacer cosas. ¿A cambio de qué? ¿De ponernos más impuestos? Yo creo que hay realmente un gobierno que no tiene rumbo, un gobierno que no ha presentado ni generado propuestas, un gobierno que se ha equivocado, un gobierno que genera situaciones por su propio mal proceder, ya sea en el Ministerio de Vivienda, con el director de la UPP, por incumplimientos de distinta naturaleza, con ahora esta situación, porque yo escuchaba a un legislador del Frente Amplio decir, pero déjennos gobernar, no nos sigan generando esto, o pegando o atacando, pero es que nosotros como oposición, yo como senador colorado, no genero nada. Estos son consecuencias del obrar equivocado, del hacer equivocado del gobierno del Frente Amplio, y uno lo tiene que decir, porque en omisión estaría yo si constato que hay una inconstitucionalidad y no la digo.
Si yo no digo que el presidente del Instituto de Colonización no puede ser juez y parte, yo tengo que decirlo. Porque fíjense, yo le pregunto a la gente, miren, ¿cómo surgió esto? Porque el presidente del Instituto de Colonización resulta ser que no cumplió con obligaciones que tenía que cumplir como colono. Entonces ahora los servicios técnicos le preguntan al Instituto de Colonización qué hacen con este colono que es incumplidor. ¿Quién es el colono? El jefe. El colono es el que preside el instituto. Y los servicios técnicos que se tienen que pronunciar están sometidos a jerarquía del colono incumplidor, que a la vez es el presidente de colonización. Yo le pregunto a la gente, ¿está bien o está mal eso? Yo creo que está mal. Y por algo la Constitución de la República establece lo que establece. Y cuando ustedes escuchan ese argumento que dicen, no, pero el presidente de ANCAP era funcionario. Bueno, eso le iba a preguntar, justamente, porque por allí también creo que fue Cayani que también hizo alguna declaración, le consultaron y dejó también alguna declaración hablando de este tema y hablaba del concepto de funcionario, que es un poco lo que se mezcla y uno dice, bueno, no mezclemos los tantos, una cosa es ser funcionario y otra cosa es muy distinta a lo que pasa en el instituto. Sí, sí. No, que además funcionario, como era el caso de Stepanisic en ANCAP o la presidenta de UTE, que tenían reservado el cargo. Pero además, ¿saben lo que estaría mal? Yo le quiero decir a la gente para que entienda que sí es comparable. Si mañana me dicen, miren, Stepanisic, el presidente de ANCAP, tenía una estación de servicio. Bueno, eso sí estaba mal, porque él desarrolla una actividad en forma simultánea que sus decisiones como presidente le afectan directamente. O la presidenta de UTE tenía un molino, un aerogenerador, y le vendía energía a la UTE. Eso sí estaría mal. Pero ser funcionario y tener reservado el cargo no tiene nada que ver. Bueno, y el bolazo que ayer el presidente de Colonización dijo, de que como el presidente de OCE recibe agua, o el presidente de Antel tiene un teléfono, es lo mismo que lo de él y nunca nadie dijo nada. Bueno, eso no resiste el menor análisis, ¿no? Porque eso son prestaciones de servicios genéricos para la población que cualquier ciudadano tiene. No cualquier ciudadano es colono. Es una situación jurídica especial, creada en determinadas circunstancias. Por eso yo creo que el presidente de colonización debe renunciar o debe dejar de ser colono. Una de dos, porque esta situación no puede seguir y prorrogarse en el tiempo. Ahora, esto en el caso de lo que le demanda jurídica y el equipo técnico que aduce de que el jefe, como no, el que lo preside al instituto está debiendo al instituto, o sea, está incumpliendo con su parte, se podría quizás subsanar con el pago. Lo que no se subsana entonces, senador, es que esté de los dos lados del mostrador. O sea... No, por supuesto. Sí, no. Él no puede ser juez y parte. No puede. Lo prohíbe la Constitución. Miren, no es que a mí yo no lo quiera. Es que la Constitución lo prohíbe. Y lo prohíbe justamente para que no pase lo que al presidente de colonización le está pasando. Él y los servicios técnicos que están bajo su jerarquía, que él es jefe de esos servicios técnicos, tienen que pronunciarse sobre una situación que le afecta a él como colono. Un incumplimiento que él tiene. Entonces, una de las cosas... por lo tanto, no puede serlo. Una de las cosas que él dice es que él lo dijo, que ustedes se hayan enterado hoy que él es colono no quiere decir que él no haya dicho que él era colono. Y ahí se genera otra pregunta quizás para la ciudadanía, que puede entender perfectamente lo que usted está planteando y compartir 100% lo que usted está planteando, porque de hecho no es difícil de entender la situación tan incongruente que se da en estos momentos en el instituto, sino el hecho de que frente a la presencia de los nombres que iban a ser votadas las venias, y aún incluso hasta después de un discurso, podríamos decir, declaraciones frente a el reconocimiento de esa votación de la venia para que él sea justamente quien presida el instituto, no se tomó parte y que se lo está haciendo ahora. No, miren, yo no sabía que era colono y no tenía cómo saberlo, porque cuando a mí el gobierno del Frente Amplio, porque es una propuesta del Frente Amplio y del gobierno y del Poder Ejecutivo, nos mandaron la venia y los antecedentes de este señor, en ningún momento, y yo lo tengo por escrito, decía que era colono. Nunca dijeron que era colono, pero incluso cuando fundamentaron la venia,
para que todos votáramos, nunca dijeron que era colono, porque si no yo les hubiese dicho, pero señor, está mal que sea colono y a la vez presidente del Instituto de Colonización, pero hubo una omisión, omitieron informar ese tema por parte del gobierno y nosotros no lo sabíamos. Y yo le voy a decir la verdad, yo no escucho los discursos de quienes asumen, no puedo, no me da la vida, estoy en muchísimas cosas. Yo creo que habría que haber informado, no tengo duda, habría que haber informado al momento de la venia y se hubiese salvado un problema. Miren, cuando fueron a designar a una consejera de Codicen, yo estaba ahí, y la querían nombrar vicepresidenta, y vino el mensaje del Poder Ejecutivo designándola vicepresidenta de Codicen, y yo levanté la mano y dije, no, miren, es un error, no la nombren vicepresidenta porque no existe el cargo de vicepresidente de Codicen de la ANEP. Y subsanaron el error ahí. Pero lo que yo quiero decir, acá hubo una omisión en brindarnos la información y como consecuencia de esa omisión se genera esta inconstitucionalidad que además no lo digo yo, lo dice Rizo Ferrán, constitucionalista grado 5 de la Católica, lo dice el director del Instituto Constitucional de la Universidad de la República, Jaime Zapolinki, lo dice Rubén Correa Freitas, lo dice Luz, lo dice Martín Ox, grados 4, 5, destacados personas que estudian estos temas, que no puede ser colono y presidente del Instituto de Colonización. Muchísimas gracias, senador Robert Silva, realmente por compartir la mañana de la 91.5. Ha sido un placer, pero además también ha sido una oportunidad para conocer de primera mano y en nombre de aquellos que buscan de alguna manera abordar un tema que realmente suena, ¿no? No termina de cerrar, ¿no? Por un lado no terminamos de entender por qué la compra, por el otro lado quién preside el instituto y cómo se maneja. Pero bueno, gracias por ser esa parte que nosotros y desde aquí necesitamos para poder seguir de cerca algunas cosas que si no hubieran ocurrido no se hubieran conocido. Y quizás realmente uno tiene esa sensación, ¿no? Que si no hubiera pasado quizás que los propios técnicos estuvieran demandando a Viera a pagar digamos su deuda con el instituto, no hubiera trascendido esto, lo que también es grave, ¿no? Lo que también es muy grave. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo. Un gusto y quedo a disposición porque esta es mi obligación. Yo le pedí a la gente que me votara, la gente, agradezco, me votó, me puso en el Senado y mi obligación es trabajar todos los días como lo estoy haciendo. Así que gracias a ustedes por la oportunidad de esta comunicación. Les mando un saludo.